Procedimientos especiales de contención. Atención. Se han filtrado nuevos datos sobre algunos especímenes resguardados en la Fundación. Por ello, les pido tener la discreción necesaria. No me queda mucho tiempo, así que, comencemos de una vez. Nivel 1. SCP-858. Se trata de un extraño fenómeno que implica un grupo de nubes coloridas en el cielo con forma de gusanos. Lo peligroso de SCP-858 es que puede hacer levitar múltiples objetos los cuales están bajo su misma presencia. Son muy raras las ocasiones en las que este extraño fenómeno ocurre, siendo observados mayoritariamente en lugares muy alejados o cerca al mar. SCP-858 podrá levantar cualquier objeto, por más pesado que pueda llegar a ser, como coches, trozos de rocas, animales e incluso casas enteras. Se desconoce a dónde van a parar muchas de estas cosas, ya que una vez los objetos alcanzan a tocar a la nube, estos desaparecen completamente. SCP-858 es la nube que más lejos está del piso, estando prácticamente en medio de la estratosfera, y hasta la actualidad, se ha reportado un grave incidente relacionado con este SCP, siendo la de un avión estadounidense comercial, que estuvo a punto de salir a la estratosfera, con todos sus pasajeros. Desafortunadamente solo algunos lograron sobrevivir gracias a unos paracaídas de emergencia. También se cree que SCP-858 tendría algo que ver con las diversas desapariciones de aviones y barcos a lo largo de los años. SCP-ES-178. Se trata de una flor de color azul y turquesa, el cual puede mostrar las cosas más importantes en la vida de una persona, como recuerdos, familiares, u objetos. Una vez el sujeto tome la flor, comenzará a sentir una gran paz y calma, mientras queda completamente inmóvil en una sola posición. Cuando el sujeto esté en completo trance por SCP-ES-178, se comenzarán a oír voces, y algunos ruidos alrededor del sujeto. También se podrán ver espectros de color turquesa cerca de la zona, la cual no podrán ser perceptibles tanto para el ojo humano, como para las cámaras, es por eso, que se tendrán que usar unas gafas de visión nocturna, si se quiere apreciar este suceso. Mientras una persona esté en trance, no podrá sentir dolor alguno, hasta que éste deje por su propia cuenta a SCP-ES-178. Muchas pruebas con este SCP, dejaron a muchos de los sujetos de prueba, completamente calmados, a la vez de melancólicos por ver prácticamente todos sus recuerdos. Se rumorea que SCP-ES-178 es una especie de brecha entre el mundo de los seres vivos y el de los muertos. SCP-527. De los SCP más randoms que existen. Y es que SCP-527 es una persona de terno y sombrero elegante, lo raro es que este en vez de tener una cabeza como tal, tiene una cabeza de pez gigante, parecido a este otro men que no me acuerdo su nombre XD. Al parecer, SCP-527 es capaz de comunicarse con normalidad, y luego de que algunos científicos conversaran con él, no dio mayores declaraciones sobre su origen, o si hubo alguien quien lo creó. Al ser prácticamente una persona, no se requirieron medidas drásticas de contención. SCP-906. Esta especie de parásito debe ser monitoreado constantemente por los miembros de la instalación, debido a que era capaz de dañar y rajar tanto el metal, como los vidrios gruesos de su celda anterior. La Fundación, luego de múltiples intentos de contener al parásito dentro de su celda, lograron encontrar un metal el cual aquel SCP no puede destruir, el cual es el titanio. SCP-906 es una especie de Venom, pero mal hecho, ya que está formado por múltiples gusanos, los cuales pueden adaptar diversas formas, siendo la favorita de ellos, la de los humanos. SCP-906 se considerará una plaga, en caso de que logre escapar de las instalaciones, ya que es posible que los gusanos se multipliquen a tal punto que llegaran a destruir todo a su paso. Los únicos especímenes de SCP-906 están siendo conservados en las instalaciones SCP, y para reducir tanto su metabolismo como su reproducción, se debe de bajar la temperatura de la zona a unos 5 grados como mínimo. Aparte, se tendrá que bajar la temperatura en los dos siguientes casos. Cuando le toque a SCP-906 ser alimentado, esto por precaución por si intenta escapar, y en el segundo, si se llega a ver que el titanio se empieza a calentar, se tendrá que bajar la temperatura y salir de la zona lo más antes posible. En caso de que una parte de SCP-906 escape de su celda, la única manera de contrarrestarlo sería con el fuego, y se debe de erradicar a todos los microorganismos ya que si no, se reproducirán rápidamente.
SCP-906 consume a sus víctimas de una manera bastante asquerosa, ya que aparte de expulsar una sustancia corrosiva, todos los parásitos ingresarán dentro de la carne y carcomerán desde dentro hacia afuera. SCP-965 es una entidad de color pálida y ojos tornados de desesperanza, que actualmente se encuentra siendo investigado en las instalaciones SCP. SCP-965 trató de escapar en varias ocasiones, rompiendo el vidrio de su celda, o desapareciendo por largos periodos de tiempo. Por esa razón se construyó un recinto especialmente blindado. SCP-965 siempre incomodará con la mirada a quien ose acercarse a él, por lo que es aconsejable mantenerse alejado. SCP-965 aparecerá únicamente si no hay nada de luz a su alrededor, y también en contadas ocasiones, cuando hay solo una persona en la zona de contención de este SCP. Se han hecho algunos experimentos con SCP-965, en la que personas fueron encerradas cerca de la celda de este SCP. Según informes, estas personas presentaron síntomas de estrés severo, paranoia, náuseas, dolores de cabeza, incluso derrames cerebrales en algunas personas causados por la entidad, la cual no dejaba de observar a las personas las 24 horas del día. Aún se sigue investigando a SCP-965, y aunque no se ha reportado más incidentes luego de que este intentará escapar, es mejor no acercarse a él, por seguridad. SCP-718. Se trata de un ojo medio ensangrentado, del tamaño de una pelota de béisbol. Actualmente se tienen muy pocos especímenes en la Fundación, y se sabe que SCP-718 es capaz de observar a una persona durante toda su vida, las 24 horas del día, durante todo un año. Este ojo flotante, al parecer le encanta seguir a las personas, y parece que no es tan amenazante como otros SCP en el iceberg. Solo que hay un problema, y es que al momento de que una persona intenta atacar a SCP-718, este explotará, dejando un extraño fluido a su alrededor. Si por alguna razón, el fluido cae en la piel de una persona, entonces múltiples ojos brotarán desde la zona afectada. Según registros de algunos pacientes afectados, podían desarrollar la capacidad de ver a través de estos ojos impregnados en su piel, solo que resultaba ser muy molesto para muchos de los pacientes, a la vez que aterrador. El extirpar los pequeños ojos de SCP-718 requeriría un gran esfuerzo por parte del paciente, ya que quitar los ojos una vez se adhieran a la piel, sería equivalente a arrancarte un ojo de la cara. SCP-718 al parecer no consume alimento alguno, y se desconoce si tiene un organismo como tal. Si los miembros de la Fundación ingresan a su celda para investigarlo, se debe tener mucho cuidado a la hora de acercarse a ellos, ya que pueden sentirse amenazados, provocando que exploten. Nivel 2. SCP-047. Al parecer se trató de un gran cilindro de oxígeno, que por circunstancias desconocidas, posee una muy potente radiación impregnada. SCP-047 es el objeto que posee el nivel más alto de radiación, desde su descubrimiento en una zona, la cual por el momento es confidencial. Actualmente SCP-047 deberá estar dentro de una caja de almacenamiento, completamente sellada por la seguridad de los trabajadores de la Fundación. Este SCP está tan contaminado, que el mínimo contacto con la piel humana, desencadenará un gran sufrimiento y agonía para la desafortunada persona, desde afecciones en la piel, quemaduras de 3 grados, e incluso diversas anomalías y enfermedades desconocidas, las cuales siguen siendo investigadas por miembros de la Fundación. SCP-047 ha desarrollado un tipo de bacteria a su alrededor, que hasta el momento se conoce muy poco, debido a que se cancelaron definitivamente los experimentos. Esto ocurrió luego de que una pequeña cepa del virus se esparciera, matando inmediatamente a muchos sujetos de prueba y científicos. Esta bacteria apodada SCP-047-1 es simplemente mortal, y no se tiene una cura existente hasta ahora. SCP-037. SCP-037 es una pequeña estrella roja aparentemente fallida, de la cual se tiene en completo anónimo el origen de esta, aunque son muchas las teorías, como el de que fue resultado de un terrible experimento. La cosa es, que este pequeño sol, está completamente resguardado en una cámara con múltiples electroimanes, que impiden su completo desarrollo. SCP-037 es una mini gigante roja, mucho más caliente que el Sol, por ese motivo, el personal que resguarde a SCP-037, deberá mantenerse un tanto alejado de la zona, debido a la enorme radiación acumulada.
Debido al inminente peligro que emana SCP-037, se están haciendo múltiples esfuerzos por llevarlo a un lugar lejano a la Tierra, aunque primero se intenta crear un artefacto que pueda permitir su traslado. Creo que ya he visto esto en alguna parte. SCP-2490. SCP-2490 es una especie de muñeco de plástico de color blanco el cual posee unas garras afiladas y un gran parecido a un esqueleto humano. Cuando SCP-2490 escoja a su presa, este no dejará de seguirlo y lo atormentará por unos largos días hasta que simplemente lo mate. SCP-2490 es muy difícil de observar, siendo la única manera de captarlo, mediante fotogramas. La persona que esté siendo acechada por SCP-2490 será el único que podrá ver a este ser, siendo tomado por loco, y al pasar un tiempo, llevándolo incluso a ese punto. SCP-2490 se camuflará en el entorno y tomará múltiples formas como de personas, animales o objetos. Se sabe muy poco de este SCP, ya que encima ni los propios trabajadores de la Fundación pueden hallar una solución a este problema o tan siquiera erradicarlo, por el simple hecho de que sea muy escurridizo. SCP-2373. Este extraño saco de carne podrida y pelo, es una especie de humanoide, el cual es completamente inofensivo por lo que parece. En aquel recinto donde tienen a esta criatura, se puede observar a SCP-2373 completamente inerte en el piso, mientras es monitoreado por una cámara de seguridad. El comportamiento de SCP-2373 es muy extraño, ya que no se moverá del lugar donde siempre está, a menos de que vea a un humano o a un ser vivo. Se han hecho muchos experimentos con SCP-2373, en la que algunas personas fueron forzadas a ingresar dentro de la celda de este SCP. Como consecuencia, aquel SCP-2373 se levantará y simplemente se acercará al sujeto, copiando sus movimientos y observando a la persona con una mirada bastante amenazante. Se conoce muy poco sobre el porqué del comportamiento de SCP-2373, ya que, según algunos científicos de la Fundación, han escuchado algunos gritos y quejidos de dolor, de quien parece pertenecer a SCP-2373. También se captó a este SCP, separando algunas partes de su cuerpo, aunque cuando este ve que es observado por alguien, dejará de hacer tal acción. Una característica extra de SCP-2373 es la de no poseer sombra alguna, por lo que muchos científicos de la Fundación desconocen si este SCP o es una especie de entidad espectral, o se trate de una especie de cuerpo viviente sin alma. SCP-1009. Una especie de mini territorio anómalo de color rojizo oscuro y brillante. SCP-1009 se contiene actualmente en un cuarto blindado, donde se colocaron varios parlantes a su alrededor con tal de frenar su rápido crecimiento. SCP-1009 crece demasiado rápido y absorbe todo material existente, para transformarlo en una especie de pasto rojo. SCP-1009 es completamente susceptible a los ruidos fuertes, y de ahí los parlantes, para que así esta especie de flora bacteriana no se propague por todo el mundo. Para ingresar a la celda donde está contenida SCP-1009, se debe utilizar unos audífonos especiales por el enorme ruido que producen los parlantes. Luego de que metieran a una persona a SCP-1009, este comenzó a ser absorbido, dejando al sujeto de prueba como una gran masa de musgo, flores y pasto. Días después del experimento, un extraño animal parecido a una cabra brotó del interior de la masa donde el sujeto de prueba se encontraba, actuando de manera hostil contra los parlantes, destruyendo todo a su paso. Afortunadamente se logró espantar al animal y reacomodar los parlantes antes de que SCP-1009 pudiera expandirse. Mientras tanto, el extraño animal ingresó a SCP-1009 y nunca más fue visto. Por esa razón algunos científicos llegaron a la conclusión de que SCP-1009 llegue a tratarse de una especie de portal o mundo del cual nosotros nunca podremos ingresar. SCP-5979. Es un planeta de color rojo el cual gira alrededor de una enana roja, y pues, sería un muy bonito planeta, a no ser porque este se dirige a nuestro sistema solar en sentido contrario. Luego de que se filtraran algunos datos sobre SCP-5979, no les quedó de otra que confundir a la población, diciendo que SCP-5979 era falso y no existía con tal de no alarmar a la población. SCP-5979 está a algunos años de nuestro sistema solar, por lo que, la Fundación, junto con la NASA y las Naciones Unidas, deberán afrontar en privado una hipotética solución, para que este impacto no ocurra.
SCP-5979 deberá ser ocultado del ojo público, y en caso de que se llegue a difundir detalles exactos de lo que se oculta en SCP-5979 será silenciado inmediatamente. Por el momento la Fundación no tiene idea de cómo erradicar tal problema, por lo que se intentará encontrar algún objeto en toda la zona de contención, que sea seguro y que pueda ser usado de arma contra este planeta. Misteriosamente también se pudo captar algunas señales de radio directas del planeta, aunque eso ya es confidencial. Nivel 3. SCP-269-L. Un extraño ser, el cual mide más de 2 metros. SCP-269 deberá estar en un cuarto completamente oscuro, sin que la luz pueda ingresar por ningún orificio o rejilla. SCP-269 es muy difícil de contener, ya que podrá escapar a voluntad, siendo la única manera de distraerlo, el dejar a un sujeto de prueba dentro del recinto donde se encuentra, ya que SCP-269 puede llegar a jugar con sus presas por largas semanas, para luego matarlas y devorarlas. SCP-269 al tratarse de un ser espectral, puede llegar a ingresar al cuerpo de una persona, provocando un conflicto interno, que termina en la muerte de la desafortunada persona. Una vez SCP-269 esté dentro de la cabeza de una persona, provocará mareos, locura, ansiedad, miedo, pesadillas y alucinaciones constantes, como el ver a SCP-269, en su forma completa, persiguiendo y aterrando al huésped. La mayoría de las personas perecen de un colapso cerebral por tal tormento de SCP-269, hasta que una persona logró sobrevivir a SCP-269. Este dio una pauta súper importante para así librarte de este SCP. Y es que al tener pesadillas con SCP-269, bastará con materializar en tus pensamientos una linterna, para así dejarlo atrapado por un largo tiempo. Una vez que el huésped se levante del trance, misteriosamente la linterna se materializará cerca de la persona que pudo contenerlo. Al ser prácticamente inmortal, SCP-269 saldrá en cualquier momento de la linterna, y es ahí donde se debe entrar en un bucle infinito, para atrapar a la entidad, contenerla y así consecutivamente. SCP-4910. Se trata de un gigantesco monstruo cuadrúpedo lleno de dientes a su alrededor, siendo uno de los pocos SCP que han logrado escapar de su zona de contención. Al ser capaz de contagiar a las personas con una enfermedad muy extraña, tanto los oficiales de la Fundación como policías tendrán la orden de disparar contra este SCP, en caso de toparse con este. SCP-4910 al rasguñar o morder a sus víctimas, les contagiará con una rara enfermedad la cual hará que crezcan distintos dientes de diferente tamaño alrededor del cuerpo. Es muy difícil detectarlos, pero en caso de presenciar a una persona con una sonrisa extremadamente forzada de lo normal, se le deberá disparar y rociar con un líquido hidroclórico especial, antes de que contagie a más gente. Hasta ahora, se desconoce el paradero de SCP-4910, y varios intentos por capturarlo han resultado en completos fracasos. SCP-5243. Es una especie de máquina fallida, la cual ha creado una brecha donde sucesos ocurrirán en bucle indefinidamente. SCP-5243 al parecer tiene conciencia propia, y nadie puede acercarse a él, a menos que quieran ser distorsionados por este mismo. Luego de un gran incidente en la zona de contención donde se encuentra SCP-5243, alrededor de 8 científicos perecieron un 8 de diciembre del 2002. Luego de que intentaran acercarse a SCP-5243, estos fueron convertidos en cosas aparentemente surrealistas, como en un gran limón de color azul, en una especie de tiras de papel rosada, o simplemente hacerlos desaparecer completamente. Todo el personal que murió en esa fecha revivirán como si nada en unos 8 años como mínimo, formando un bucle donde las personas que estuvieron en aquel incidente volverán a la vida, solo para perecer nuevamente. Es así como los miembros de la Fundación, por nada del mundo deben dejar escapar a los involucrados, ya que de lo contrario, podrían ingresar a este bucle más personas. Los usuarios que perecieron ante SCP-5243 aparecerán a las 12 am una vez pasen los 8 años, sin que recuerden absolutamente nada sobre sus muertes. Por esa razón, las 5 personas deberán ser enviadas nuevamente a investigar a SCP-5243, repitiendo el bucle hasta el fin de los tiempos. Si una persona que no pertenece al incidente se cuela en la zona, también desaparecerá y tendrá que ingresar a la lista del bucle, que hasta el momento son 9 personas en total.
SCP-4495. SCP-4495 es una masa de carne compuesta mayormente por huesos, carne en mal estado y animales perecidos, el cual se encuentra contenido bajo un mecanismo de 3 pisos, con algunas trituradoras obstruyendo el piso 2 para evitar el escape de este SCP. La forma real de SCP-4495 es la de un cerdo humanoide con la piel completamente podrida, el cual consume los residuos que los miembros de la fundación tiran a la trituradora. La piel de SCP-4495 desarrolló la capacidad de poder adherir a su cuerpo los desechos y a la vez de alimentarse de ello. SCP-4495 solía ser un sujeto de prueba, pero luego de algunos experimentos fallidos, la persona tomó una forma monstruosa y se decidió encerrar a esta persona en una celda especial, debido a las grandes cantidades de carne que esparcía a su alrededor. Es de lo poco que se sabe de este SCP, siendo lo demás confidencial y archivado dentro de los almacenes de la Fundación. SCP-5131. Debido a los múltiples experimentos que se hicieron con humanos a lo largo de los años en la Fundación, un extraño ser, que al parecer había sido antes un sujeto de prueba, atormenta a todos los guardias nocturnos y científicos que se quedan a descansar en las instalaciones por la noche. SCP-5131 es una especie de humanoide oscuro de más de 2 metros, el cual cuenta con un uniforme de un sujeto de prueba, y ojos completamente blancos. Mientras una persona está durmiendo, SCP-5131 aparecerá a su lado, mientras que se acercará al sujeto para posteriormente intentar ahorcarlo. Según muchos testimonios de científicos afectados por SCP-5131, decían que podían sentir unas manos frías, mientras de alguna manera les provocaba dolor y molestias tanto en la piel, como un dolor insoportable dentro de los órganos. Este tormento, el cual no mataba a sus víctimas, duraba hasta que la persona despertara, siendo una especie de parálisis del sueño, solo que más bufeado e insoportable. Hasta el día de hoy no se ha encontrado una manera de contener a este SCP. Nivel 4. SCP-5007. Son una serie de avistamientos y desapariciones en el estado este inferior de Australia. SCP-5007 es una extraña bola de carne, la cual posee múltiples piernas, brazos y ojos alrededor de su cuerpo. También tiene unos tentáculos gigantes los cuales usa para capturar a sus víctimas, que en su mayoría son humanos. SCP-5007 se empezó a reportar desde la época de los 80s, donde miles de tripulaciones, barcos e incluso personas eran abducidas por una especie de huevo volador, que sostenía a sus víctimas con sus tentáculos y los llevaba al horizonte a una gran velocidad, tomándolos por muertos. SCP-5007 parece estar relacionado con casos ovnis, ya que la población de esa zona afirmaban que de noche se podían ver objetos brillantes en el cielo constantemente, deduciendo así que SCP-5007 tiene algo que ver con seres extraterrestres o de otro mundo. SCP-5007 no puede hablar, y de hecho se comunica mediante gritos, gruñidos y balbuceos indescriptibles. Incluso algunas veces se le ha oído suplicar a la gente para que se acerquen a él. Los investigadores que se encuentren cerca de SCP-5007 deberán estar camuflados y completamente inmóviles, para así pasar desapercibidos. Se ha capturado a tan solo uno de ellos, y este se encuentra siendo investigado en las instalaciones. SCP-1995-JP. Se tratan de unas habitaciones aparentemente malditas, que de manera inexplicable se encuentran bajo tierra. Fueron descubiertas en Japón, específicamente en Tokio, siendo SCP-1995 un gran fallo en la realidad de una casa la cual se encuentra sumergida a una gran distancia debajo de la tierra. Actualmente SCP-1995 está resguardada por el gobierno japonés, y hasta el momento se tiene unos cuantos registros por parte de algunos científicos que entraron a la zona para investigar. Según los registros, mientras una persona esté dentro de las habitaciones, perderán la noción del tiempo por completo, pasando largas horas, incluso días o meses en las habitaciones. Al parecer el tiempo en SCP-1995 pasa mucho más lento que en el exterior, por lo que si una persona ingresa a estos cuartos, podría viajar a través del tiempo. SCP-1995 podría haber servido como una máquina del tiempo, hasta que se encontró a un individuo viviendo en las habitaciones. Apodado SCP-1995-1, es una especie de criatura con cuerpo de una mujer y la cabeza de un toro, algo así como un minotauro.
SCP-1995-1 puede hablar pero con dificultad, balbuceando cosas como que todos se encontraban en la Segunda Guerra Mundial y que eran los años de 1940. SCP-1995-1 pudo tratarse de alguna persona que quedó atrapada dentro de estas habitaciones por largo tiempo, lo que no se sabe es del cómo llegó ahí, el porqué de su apariencia, y el cómo pudo sobrevivir tanto tiempo. La cosa es que, por nada del mundo SCP-1995-1 debe escapar de las habitaciones, ya que de lo contrario, contagiará una rara enfermedad la cual, por el momento se sigue investigando. SCP-1995-1 no es hostil, y dejó que uno de los científicos, con las medidas de seguridad correspondientes, le sacará una muestra de sangre, descubriendo así la extraña enfermedad. Solo se llegó a analizar 8 habitaciones, y hasta el momento, no se adentraron más por seguridad. SCP-3700. Se trata de un archipiélago conformado por 3 islas en medio del Mar Norte. Estas islas deben ser monitoreadas cada día por las Fuerzas Armadas Marítimas de diferentes países, ya que cada año, un suceso devastador ocurre en el medio de estas 3 islas, ya que tanto SCP-3701 y SCP-3702 se llegan a ver las caras. Proveniente del lado oeste, SCP-3701 es un artrópodo gigante de color verde claro y tenazas gigantes que merodea los rincones del mar en busca de cantidades de comida regulares. Por el lado este, SCP-3702 es una especie de anguila gigante de color oscuro, el cual posee algunos tentáculos a su alrededor y una gran mandíbula para devorar todo a su paso. Ambos seres colosales suelen terminar en aquel archipiélago, debido a que es una ruta importante de alimentación para ambas criaturas, aparte de que muchas especies marinas suelen escapar hasta que terminan acorraladas en medio de estas islas. Ambos SCP tendrán una lucha imparable, donde mareas alcanzan su pico alto de longitud, y los sismos se vuelven más comunes, hasta que uno de ellos sea derrotado. Actualmente, la Fundación, junto a las Organizaciones Unidas, llevan a cabo un protocolo en donde deciden someter al más peligroso de los dos, siendo SCP-3702, por sus obvias razones. Tanto buques y submarinos deberán atacar y distraer a SCP-3702, para que así este pueda ser vencido por SCP-3701. En el caso de que SCP-3701 ganara, entonces los niveles de reproducción, tanto de animales marinos, como peces, se triplican con el pasar de los meses y les dan un respiro a algunas especies, que podrían quedar al borde de la extinción. Si en caso, SCP-3702 ganara, entonces la recolección de pesca se desplomaría a niveles astronómicos, la marea crecerá por un largo periodo de tiempo y el frío y las tormentas invadirán media parte del mundo por unos largos meses. Aunque se intente ayudar a SCP-3701, la cosa es que la batalla de estos dos gigantes se decide en su confrontación. SCP-444, no. Luego de un incidente en una cabaña, se halló el mayor caso sin resolver, por parte de múltiples investigadores, policías y científicos de la Fundación. Y es que luego de que se descubrieran 5 cuerpos de distintas personas dentro y fuera de la cabaña, se intentará buscar de todas las maneras posibles al sujeto que provocó tal masacre, ya que es la única manera de que cesen los acontecimientos paranormales. Entre los cuerpos encontrados está el de un hombre africano de 43 años llamado Agelos Mound, el cual pereció por pérdida de sangre. La siguiente persona se trataba de Laura Sherman, una mujer de 20 años que pereció en un sillón con diversas fracturas, mientras sostenía un cuchillo. El otro era Ferry Orlando de 30 años, quien cayó al parecer de una altura bastante alta, para luego ser enterrado en el patio de esa cabaña. Sarah Jordan de 30 años fue encontrada incrustada en medio del tejado y no se sabe cómo llegó ahí, siendo el último cuerpo, el de una persona completamente desconocida, debido a que su cuerpo estaba en un muy mal estado, en lo más profundo de la casa. Luego de que oficiales de policía encontraran e ingresaran a la cabaña, llegaron a oír múltiples gritos los cuales provocaban mareos y ansiedad, siendo la razón del llamado a la Fundación para que se encarguen de esta anomalía. Según informes de uno de los investigadores de la Fundación Sobrevivientes, dijeron que luego de entrar a la casa, analizaron todo detenidamente hasta llegar al cuerpo en estado irreconocible. En ese momento, varios de los investigadores tocaron el cuerpo y sintieron un inmenso frío a través de sus huesos. Al intentar levantar el cuerpo como evidencia, varios investigadores se desvanecieron lentamente en vista de los demás, por lo que decidieron salir de la casa lo más pronto posible, y sellar el lugar por completo. También, mientras buscaban la salida, uno de los investigadores dijo que pudo ver un extraño espectro que flotaba completamente estático en la puerta cerca de uno de los baños.
Solo se pudieron hallar algunas pruebas, como que las 5 personas se llegaron a conocer, o se conocían, y que el cuerpo de la persona irreconocible era de una mujer. No se conoce el paradero del asesino, o si se trató de una de las personas que se encontraban dentro de la cabaña. SCP-3004. Eran una pequeña secta, conformada por algunos pobladores de una zona en Irlanda. Todos los miembros de esta secta, conocida como Zedlaidi, o cantores en su traducción, fueron abatidos por policías de Irlanda, días después de los extraños sucesos. Muchos de los pobladores sobrevivientes, que no fueron alcanzados por la radiación, dijeron que oían múltiples gritos y cantos cerca de una pequeña casa abandonada, donde pudieron apreciar en el cielo a un ser gigante, apareciendo lentamente como si de un espectro se tratase. Es ahí como SCP-3004-1 hace su aparición. Este se trata de un gran insecto parecido a una cigarra, la cual volará alrededor del lugar donde es invocado. No se conoce más acerca de este ser, de dónde proviene, o si es una clase de monstruo dimensional. Tampoco se pudo oír declaraciones de algunos tipos de la secta, ya que todos fueron eliminados. SCP-3004-1 es prácticamente del tamaño de una casa, y es peligroso por el simple hecho de que su sola presencia genera niveles de radiación tal que pueden quemar la piel de algunas personas cercanas a la zona de invocación. Luego de que se abatieran a todos los involucrados con SCP-3004-1, la cigarra gigante simplemente se desvaneció, desapareciendo por completo. De ahí en más no se tienen más avistamientos sobre este SCP, y parece que esta amenaza ha sido completamente neutralizada. SCP-2470. Un ser omnipresente, que puede manipular la realidad a su antojo. No se tiene registro de su forma física, y únicamente se pudo ver un gran agujero en forma de espiral, la cual aparecía y desaparecía en medio de la nada. SCP-2470, parece que arranca un pedazo de la realidad para así aparecer donde él quiera. SCP-2470 puede teletransportarse a su antojo y es capaz de hacer desaparecer cualquier objeto, incluso a personas o animales. Múltiples fueron los intentos de llevarlo a una zona de contención, la cual terminó en varios hombres desaparecidos o con extremidades perdidas, al momento de intentar trasladar a SCP-2470. Las personas que perdieron partes de su cuerpo, declaran de que no sintieron dolor alguno, dejando sus brazos, piernas o dedos, como si nunca los hubiesen tenido. Las extremidades no sangraban ni causaban dolor alguno, ya que simplemente desaparecían, aunque, de por sí nadie quiere perder partes de su cuerpo, solo por intentar atraparlo. Al ser muy difícil de contener, o tan siquiera atrapar, SCP-2470 es un ser el cual es desconocido para muchos científicos de la Fundación, siendo catalogado como uno de los SCP más peligrosos que existe. Atención, el video ha sido dado de baja por revelar información confidencial. Nos disculpamos por las molestias, y que tenga un buen día.